Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver los números complejos. Un número complejo es un par ordenado de números reales de esta forma, en donde tenemos un par ordenado con una coordenada A, que es en el eje de las abscisas, y una coordenada B en el eje de las ordenadas. Estos dos valores, que nosotros denominamos A y B, pertenecen a los números reales. Bien, este número A, que es la primer componente, que estamos hablando de la componente que está en el eje de las abscisas, es la parte real. Y B, que es la segunda componente, que sería en la componente de las ordenadas, es la parte imaginaria. Generalmente nosotros lo podemos representar, obviamente, con la letra A, y a la parte imaginaria la representamos con la letra B, I. ¿Por qué? Porque le aumentamos el I por decir que es imaginario. Bueno, tenemos varias formas, o sea, en realidad tenemos tres formas de representar a los números complejos. En este video vamos a ver dos formas, la cartesiana y la polinómica. Bueno, la cartesiana, nosotros aquí tenemos componentes, como cuando definimos un número complejo, es un par ordenado. Y esto se representa en un eje de coordenadas cartesianas, por eso es el nombre, forma cartesiana del número complejo. Como dijimos anteriormente, la primer componente A está en el eje de las abscisas, que sería en el eje X, aquí. Ahora, la segunda componente se encuentra en el eje de las ordenadas que estamos teniendo, que es Y. Y el número complejo va a ser justamente el segmento orientado que resulta de trazar desde el origen del sistema de coordenadas, que sería el punto 00, hacia la intersección de estas dos componentes. De esa manera obtenemos el número complejo Z. Bien, eso es en la forma cartesiana. Y en la forma polinómica, directamente a la parte real la escribimos como tenemos en el componente, y a la parte imaginaria, que sería la segunda componente del par ordenado, solamente lo colocamos al número y le aumentamos la letra I. Bien, cuando nosotros tenemos la suma, de números complejos, bueno, aquí tenemos en esta forma, como sería en la forma cartesiana. En la forma cartesiana no complica mucho, porque a la hora de sumar dos números complejos, lo que se tiene en forma cartesiana, lo que se debe realizar es sumar las componentes correspondientes. Aquí vamos, la primera componente del primer complejo se suma con la primer componente del segundo complejo. Entonces vamos a colocarlo, sería 2 más paréntesis menos 4 punto y coma, y se suma la parte de la segunda componente, que sería menos 3 más 5. ¿Qué quiere decir esto? Que el par ordenado nos queda 2 más menos 4, que nos quedaría menos 4, en realidad es menos 2, punto y coma, menos 3 más 5 sería 2. O sea que de esta manera es como se realiza la suma con números complejos en su forma cartesiana. En su forma binómica tenemos que sumar de esta manera los números, que sería la parte real, y después se suman los números con la parte imaginaria. O sea que acá tendríamos que sumar 2 menos 4. O sea que sería 2 menos 4. Lo vamos a poner entre paréntesis para entender que estamos hablando de la parte real. Más paréntesis, vamos a sumar los de la parte imaginaria, que sería menos 3i más 5i. Y esto resulta que nos va a dar 2 menos 4 es menos 2 más 2i, que es lo mismo, si nos damos cuenta, con la parte de
forma cartesiana. Lo único que la parte real la tenemos aquí, que es menos 2, y la parte imaginaria al 2 solamente se le aumentó la i. También en los números complejos lo que tenemos son las potencias sucesivas de i. Nosotros aquí vamos a tener 4 que serían las referencias. Cuando i está elevado a la 0 es 1, cuando i está elevado a la 1 es i, cuando i está elevado al cuadrado es menos 1, y cuando esté elevado al cubo es menos i. ¿Qué es lo que se hace cuando nosotros tenemos un número, o sea, la letra i elevada a un número elevado? Por ejemplo, 34, 35, no importa, pero que sea mayor a esta que tenemos aquí. Como vemos, son 4 potencias las que nosotros tenemos aquí, que tenemos i a la 0, i a la 1, i al cuadrado, i al cubo. Son 4. A partir de i a la cuarta se empieza a repetir. Por ese motivo lo que nosotros tenemos que hacer es dividir a este exponente que tenemos acá, que sería 34, se lo divide en 4. Cuando nosotros lo dividimos en 4, nos va el resto, el que tenemos que ver. Si el resto nos queda 2, significa que es menos 1. Entonces i a la 34 es menos 1. Ahora vamos con el otro ejemplo, que tenemos i a la 106, tenemos que dividir en 4, y si dividimos en 4 nos va a dar de resto nos va a dar 2 también. Quiere decir que aquí justamente nos está dando menos 1. Y de esta manera vimos lo que es números complejos hasta las potencias sucesivas de i.